Los ojos de Aiden se abrieron lentamente y por un momento nada tenía sentido. Metal frío, presionado contra su espalda y un leve zumbido. Llenó la habitación. Parpadeó, tratando de concentrarse, pero su mente estaba nublada. Algo andaba mal. Todo olía mal. Estéril como un hospital, pero también ligeramente como polvo. Lo último que él recordé que estaba entrando en él. Cápsula criogénica, esperando despertar en unas décadas, quizás 100 años. No. Esto. Se sentó con cuidado, sus músculos. Rígido y poco cooperativo. Sus dedos. Cepillado contra un panel de vidrio, esmerilado. Con la edad. Con esfuerzo, la abrió. Y un silbido de aire frío le golpeó la cara. Él. La habitación a su alrededor era oscura, pero enorme. Lleno de máquinas que parecían no se habían utilizado en siglos. Las luces rojas y verdes parpadeaban débilmente. Parpadeando como si los sistemas apenas estuvieran funcionando. Vivo. Aiden se puso de pie y se estiró. Sintiéndose débil, pero vivo. Miró alrededor tratando de encontrar una señal de vida. Pero todo lo que vio fue silencio. La sala de cápsulas estaba vacío. No solo vacío de gente. Vacío de movimiento, vacío de sonido, vacío de esperanza. Caminó hasta el más cercano. Panel de control tocando las pantallas. Suavemente. Cobraron vida con energía antigua. Una voz digital habló. Tranquilo pero mecánico. Sistema en línea. Despertar criogénico exitoso. Actual. Fecha. Calendario terrestre. 15.000 años después. Línea base. Aiden se congeló. 15.000 años. Eso no podía ser correcto. Se frotó la ojos y miró los números nuevamente. El calendario lo confirmó. Todo lo que él conocía, las ciudades, la gente, el mundo. Lo que dejó atrás se había ido. El pánico aumentó en su pecho. Corrió a la ventana más cercana, esperando ver alguna señal de vida. Gente corriendo, coches en movimiento, pájaros volando. Pero no había nada. La ciudad abajo estaba congelado en el tiempo. Rascacielos. Se mantuvo alto pero abandonado. Sus vasos. Ventanas que reflejan un sol pálido e inmóvil. Las calles estaban agrietadas y vacías. Cubierto de plantas que empujaban a través del hormigón como vetas verdes. Coches permanecieron inmóviles, con las puertas abiertas y los motores. Frío. Señales de vida de hace 15 milenios. Hace tiempo había por todas partes, pero no había vida. Permaneció. El corazón de Aiden latía con fuerza. Él. Intenté gritar, hola, ¿hay alguien ahí? Su voz resonó contra él. Edificios vacíos. No hubo respuesta. Solo el zumbido del viento rozando las rocas rotas. Metal y vidrio. Salió. Con cautela. El aire olía extraño. Fresco en algunos lugares, viejo en otros. Con el ligero aroma metálico de máquinas abandonadas. La naturaleza ya había comenzó a recuperar la ciudad. Los árboles crecieron. Donde una vez se extendieron las carreteras. Hierba. Se había abierto paso a través de las grietas en el pavimento, suavizando los bordes duros de construcción humana. Fue hermoso en un camino tranquilo y solitario, pero también era aterrador. Aiden se dio cuenta de que estaba completamente solo. Caminó por él. Calles, cuidado de no tropezar. Escombros. Las tiendas estaban paradas como si esperaran clientes. Una panadería exhibió productos congelados. Panes, polvo cubriendo el cristal como él. La gente se había alejado y nunca regresó. Una escuela tenía pupitres apilados. Ordenadamente, pizarrones llenos de ecuaciones. Que nadie volvería a resolver jamás. Él. La ciudad era un museo del pasado, intacto. Y un silencio inquietante. Pasaron las horas. Tal vez fueron minutos. El tiempo se sentía extraño.
Sin gente no había ritmo, no había pulso a seguir. Incluso el sol parecía vacilante en el cielo, lanzando largas sombras que se estiraban como dedos. Por las calles vacías, Aiden encontró un centro de transporte, una estación de metro que tenía. No se ha utilizado en milenios. Tren satelital. Inmóviles, algunos desmoronados, cubiertos. En las vides. Pasó la mano por él. El metal liso de un riel, maravillándose de cómo la innovación humana había durado más que la humanidad misma. Las máquinas, al parecer, eran mejores para sobrevivir que los seres que los había hecho. Entró en una pequeña biblioteca cercana. Los libros estaban esparcidos por el suelo. Algunos se habían desvanecido hasta quedar irreconocibles. Otros se conservaron perfectamente. Él. Tomé un libro y le quité el polvo. Portada. Las palabras eran sencillas. Historias de gente, de familias, de guerras, de victorias y errores. Aiden sintió una punzada de anhelo. Los humanos sabían. Creó tanto arte, conocimiento y cultura. Y ahora no quedaba nada por hacer. Lo leyó. No quedó nada que le importara. Él vagó más lejos, atraído por el más grande edificio en la ciudad, un rascacielos que, extendido hacia las nubes, su cima perdida. En la niebla, entró por la puerta principal. Puertas, sus sensores automáticos largos. Muerto. El vestíbulo era enorme. El suelo, brillante pero agrietada. Una lámpara de araña dorada. Colgaba del techo, sus cristales, captando la débil luz del sol. Polvo. Las partículas flotaban perezosamente en el aire, brillando como pequeñas estrellas. Aiden subió a la plataforma de observación. Desde allí podía ver toda la ciudad, extendiéndose sin fin. Los tejados eran roto, calles cubiertas de vegetación, pero todo estaba extrañamente quieto, pacífico. Sintió una extraña mezcla de asombro y tristeza. La humanidad había construido maravillas, pero sin gente. Las maravillas eran solo piedras y metal, cáscaras vacías de ambición. ¿Cómo? Al caer la noche, Aiden se dio cuenta de que no tenía refugio. Regresó a su habitación cápsula. Pero la idea de dormir en ese frío, el ataúd mecánico le hizo temblar. En cambio, decidió buscar comida. No, porque tenía hambre. No sentía hambre real, sino porque necesitaba una razón para moverse, una razón para sentirse vivo. Entró en una tienda de comestibles cercana. Latas de comida se alineaban en los estantes, algunos oxidados, algunos perfectamente conservados gracias a sistemas automatizados de conservación. Él abrió una lata de fruta, comiendo lentamente, saboreando el sabor. El mundo era silencioso, pero extrañamente reconfortante en su tranquilo. Aiden se dio cuenta de que incluso solo podría sobrevivir. Tenía que hacerlo. Horas o tal vez. Pasaron los días mientras exploraba. Él. Descubrieron vehículos con conducción autónoma. Sistemas, estaciones médicas aún. Asistentes de IA funcionales y pequeños que parpadeó y dijo una palabra cuando se acercó. Hablaban en voz monótona, dando. Le dio información sobre el mundo y sus sistemas. Bienvenido, humano. Toda vida humana en este planeta se ha perdido. Quedando. Los archivos de datos pueden ayudar a comprender la civilización pasada. Una IA. Dijo. Aiden asintió mitad para sí mismo, mitad a la máquina. Las palabras eran fácticas, pero sintió su peso. Cada palabra le recordó que el mundo que conocía era desaparecido. Era el único humano vivo en la Tierra, al menos hasta donde él podía ver. Por la noche dormía al aire libre, mirando estrellas que eran iguales a habían sido hace miles de años. Pensó en la gente que tenía conocidas, las ciudades llenas de ruido y la vida, las familias, los amigos y
extraños que una vez crearon el mundo. Vibrar con energía. Ahora todo eso. Lo que quedaba eran ecos y máquinas y libros y calles silenciosas. Y, sin embargo, Aiden sintió una chispa de determinación. Humanidad. Había construido maravillas, creado arte, dominado tecnología y exploró el espacio. Quizás él podría llevar esa antorcha solo. Quizás, incluso en un mundo sin gente, el espíritu humano podía resistir. Él resolvió que mañana exploraría más a fondo, más allá de la ciudad, más allá de los edificios y calles que habían sido reclamadas durante mucho tiempo. Por naturaleza. Quizás había otros signos de vida o tal vez otros restos de humanidad. De cualquier manera, descubriría. Ellos. Había sobrevivido 15.000 años de ausencia. Quizás podría sobrevivir a esta nuevo mundo también. A la mañana siguiente, Aiden. Me desperté con un suave resplandor filtrándose a través de ventanas rotas. La ciudad seguía. Silencioso, pero sentía una extraña calma. Último. El asombro y el miedo de la noche se habían instalado en determinación. Si la humanidad se había ido, él, al menos entendería por qué. En algún lugar, en este mundo vacío, las respuestas esperaban. Él. Decidí explorar el centro de la ciudad. Archivo, un imponente edificio de cristal y metal que había sobrevivido a la siglos. Su exterior estaba agrietado. Enredaderas que trepan por los lados como dedos. Alcanzando el cielo. Empujó él. Las pesadas puertas se abrieron y entró. El aire olía a polvo de papel y a viejo. Máquinas. La luz del sol entraba a través de las ventanas rotas iluminaban filas de estanterías llenas de libros, datos, terminales y proyectores holográficos. Los dedos de Aiden recorrieron las espinas de la libros. Algunos eran ficción, llenos de historias de amor, guerra y heroísmo. Otros eran historia, detallando el ascenso, los triunfos y los errores de la humanidad. Pero lo más intrigante fue lo digital. Archivos, máquinas que zumbaban débilmente, esperando compartir sus conocimientos. Él se acercó a una gran terminal, rozando polvo de la pantalla. Parpadeó para vida, revelando una interfaz holográfica. Una voz mecánica habló suavemente. Bienvenido al archivo central de datos. Niveles de acceso sin restricciones para humanos. Presencia detectada. Iniciando. Reconstrucción histórica. Aiden dudó, luego asintió. Sus dedos. Se movió sobre los controles y la máquina. Imágenes, textos y grabaciones mostradas. De hace miles de años. Él vio ciudades bulliciosas, humanos riendo, hablando y trabajando juntos. Él vio laboratorios donde los científicos hicieron descubrimientos increíbles y fábricas donde las máquinas producían infinitas maravillas. Pero entonces las escenas cambiaron. Guerras. Estalló, las ciudades ardieron y el caos se propagó. A esto le siguió un colapso ambiental. Los océanos suben y los bosques desaparecen. Los desiertos se expandían. El corazón de Aiden se hundió. Los humanos habían construido la grandeza, pero tenían. También se destruyeron a sí mismos. Se desplazó. A través de un sinfín de datos, sintiendo el peso de 15.000 años de historia. Entre los archivos, descubrió mensajes dejados. Para el futuro. Algunos eran simples. Instrucciones para la supervivencia, cuidado de máquinas, o mantenimiento de sistemas. Otros fueron mensajes más profundos de orgullo, esperanza y amor. Los humanos habían conocido. El fin se acercaba y ellos se habían ido. Estas palabras como un legado, un recordatorio de que su espíritu debe seguir vivo, incluso si la gente misma no lo hizo. Un mensaje llamó la atención de Aiden. El holograma parpadeó y formó la imagen de un humano, sonriendo cálidamente.
Si alguien encuentra esto, sepa que lo intentamos. El holograma decía, dejamos la Tierra para explorar las estrellas para buscar nuevos mundos. Algunos de nosotros sobrevivió en otro lugar. Recuerde nuestro errores y utilizar nuestro conocimiento sabiamente. Cuida este planeta. Protégelo. Deja que la historia de la humanidad continúa incluso si tú están solos. Aiden sintió que las lágrimas brotaban, aunque no estaba seguro de por qué. Este mensaje, hace miles de años que se fue, le habló. A través del tiempo, se sintió conectado con estos. Gente perdida, una cadena de humanidad, que se extiende a lo largo de milenios. Determinado, para aprender más, Aiden exploró más profundamente. En los archivos, encontró registros de maravillas tecnológicas, autorreparables, edificios, granjas automatizadas, energía, sistemas que podrían alimentar ciudades enteras, y naves espaciales capaces de alcanzar estrellas distantes. La humanidad había sido notable, y sin embargo, al final, desaparecieron. Un asistente de IA apareció junto a él, su forma metálica, parpadeando con una luz tenue. Humano. Presencia confirmada. Decía, podrías. Como ayuda para acceder a información adicional. Archivos. Aiden asintió. Sí, muéstrame. Todo. Necesito entender por qué. Todos desaparecieron. La IA lo condujo a un nivel inferior donde zumbaban los núcleos de datos. Como corazones antiguos. El aire era más cálido. Aquí, lleno de una energía tranquila. La IA activó una terminal y un flujo de la información empezó a fluir. Humanos, él, aprendido, se había enfrentado a una combinación de desafíos. El colapso ambiental hizo que partes del planeta fueran inhabitables. Las guerras por los recursos habían devastado poblaciones. Las pandemias habían arrasado las ciudades y la dependencia tecnológica dejó a la gente vulnerable. Muchos lo habían intentado para escapar a colonias distantes entre los estrellas. Pero incluso entonces, la supervivencia era incierto. Sin embargo, en medio de todo esto, Aiden notó algo extraordinario. Los humanos se habían preservado. Genética, bibliotecas, registros culturales e inteligencia artificial. Los asistentes se quedaron atrás, no como un reemplazo de personas, sino como salvaguardia. Una chispa de ingenio humano había sobrevivido, aun cuando el pueblo mismo no lo hubiera hecho. Exploró los archivos durante horas, tal vez días. Sin otros humanos que marquen tiempo, Aiden no podía estar seguro. Encontró diarios, cartas y mensajes, cada uno de ellos ventana a las vidas de personas que amó, luchó, soñó y fracasó. Él lea sobre familias destrozadas por la guerra, comunidades que se recuperan de un desastre y científicos trabajando incansablemente para salvar el planeta. Cada historia era un testimonio a la resiliencia humana. En una sección, él encontré un mapa del mundo tal como era hace miles de años. Las ciudades eran marcados, algunos prósperos, otros abandonados. La naturaleza ya había comenzado a recuperarse. Lugares que alguna vez habían dominado los humanos. Los bosques se habían extendido, los océanos habían subido, y los desiertos se habían expandido. La tierra estaba curándose a sí mismo en su ausencia. Aiden se dio cuenta de algo profundo. La humanidad había sido frágil pero capaz de logros increíbles. La gente que había desaparecido había dejado atrás herramientas, conocimientos e historias. Habían dejado un mundo que aún podía entenderse, un mundo que aún podría ser apreciado. Pasó horas en una cámara mirando las imágenes de humanos explorando el espacio. Las naves espaciales se deslizaron a través de la oscuridad, llevando gente que continuaría
El viaje de la humanidad a otro lugar. Quizás, en algún lugar entre las estrellas, los humanos todavía existió, prosperando en mundos distantes. Pero, aquí en la Tierra, estaba solo. Sin embargo, lo hizo. No te sientas desesperanzado. Los archivos, él, máquinas, y los mensajes le recordaron que no fue el primer humano en enfrentarse. Desafíos. La humanidad había sobrevivido gracias al ingenio, coraje y esperanza. Y ahora, Aiden llevaba esa misma chispa. Decidió. Abandona los archivos y explora más. La ciudad. Quería ver cómo los humanos había dado forma al mundo, para caminar a través de él. Calles que una vez estuvieron llenas de vida. Quizás podría encontrar herramientas, máquinas o tecnología que le ayudaría sobrevivir y aprender. Mientras caminaba, él notó cómo la naturaleza había transformado él. Ciudad. Los árboles crecían a través del hormigón, los pájaros anidados en edificios abandonados y pequeños. Animales corriendo por calles vacías. La ausencia de la humanidad había permitido que planeta para recuperarse. Había belleza aquí, pero era una belleza silenciosa, intacto por manos humanas. Aiden se dio cuenta que era parte de algo más grande. Ahora estaba solo, sí, pero también era un testigo del legado de la humanidad. Tuvo el conocimiento, la tecnología y la espíritu del pueblo que había venido antes. A él, si pudiera sobrevivir, podría honrarlo. Él podría llevar adelante lo que ellos había construido, incluso si era el último humano. En la Tierra, regresó a su habitación de cápsula. Esa noche, exhausto, pero inspirado, había descubierto la verdad sobre la desaparición de la humanidad, y él tenía. Vislumbraron las maravillas que habían creado. Pero también sabía que su viaje apenas comenzaba. El mundo era vasto y había más secretos esperando a ser revelados. Descubierto. Al caer la noche, se quedó mirando la ciudad. Una vez más, las estrellas de arriba brillaron brillantemente, recordatorios de mundos distantes. Y los humanos que aún podrían vivir. Entre ellos, Aiden sintió una sensación de un propósito que nunca antes había sentido. Él estaba solo, sí, pero no estaba indefenso. Él tenía conocimiento, tenía fuerza y tenía la voluntad de explorar, de sobrevivir y para honrar la memoria de la humanidad. Mañana se aventuraría más allá de la ciudad. Exploraría el campo, los bosques, los océanos, los lugares humanos. Había luchado por domarlo. Y él lo haría. Seguir descubriendo los rastros de las personas que habían construido este mundo. Personas que habían dejado mensajes. Máquinas y maravillas para un futuro que finalmente había llegado en forma de él. Aiden salió de la ciudad al amanecer. La primera luz del sol proyectando largas sombras sobre calles vacías. Tomó una profunda respiración del aire fresco de la mañana. Más allá de los edificios, el paisaje, extendido en una belleza tranquila y salvaje. La naturaleza había regresado con toda su fuerza. Árboles crecieron en grupos donde antes los caminos cortaban. Por la tierra, la hierba se mecía suavemente. En el viento, suavizando lo áspero. Bordes de hormigón de calles abandonadas. Los pájaros piaban con cautela, observándolo. Desde la seguridad de los tejados cubiertos de vegetación. Cada paso que daba Aiden parecía surrealista. El mundo que una vez conoció como un bullicioso. El planeta humano se había transformado en algo diferente, algo vivo, aún desatendido. Era un mundo sin gente, pero extrañamente acogedora. El zumbido de máquinas de la ciudad lejana se desvanecieron, reemplazados por los suaves sonidos del viento y vida silvestre. Caminó por una grieta. Carretera, sus líneas se desvanecieron, pero aún visible bajo la vegetación. Oxidado. Los vehículos yacían dispersos a lo largo de la carretera.
sin usar desde hace mucho tiempo, pero extrañamente intacto. Algunos. Tenía las puertas entreabiertas, como si sus pasajeros simplemente se había desvanecido en el aire. Él abrió la puerta de un coche, sentado adentro por un momento para descansar. El cuero, los asientos se habían endurecido con el tiempo, pero el volante seguía girando. Esto es increíble, susurró Aiden para sí mismo. La humanidad había construido máquinas destinadas a aguantar, pero no quedó nadie para usarlo. Ellos. La ironía lo golpeó. Los humanos lucharon por la inmortalidad y la tecnología. Y sin embargo, el pueblo mismo se había ido. Continuó caminando, siguiendo a un señal débil proveniente de su portátil dispositivo, el asistente de inteligencia artificial que tenía activado en los archivos. Lo llevó a un enorme complejo industrial en el afueras de la ciudad. Las fábricas estaban silenciosas, sus chimeneas ennegrecidas por edad, maquinaria congelada en pleno movimiento. Las cintas transportadoras estaban cubiertas de polvo y óxido y los compartimentos de almacenamiento estaban llenos de suministros que nadie necesitaría jamás. Aiden entró con cuidado en uno de los fábricas. La IA habló en su voz suave. Voz mecánica. Esta instalación fue diseñado para la producción automatizada. Los sistemas permanecieron funcionales al mínimo. Capacidad. Se requiere intervención manual. Para el funcionamiento completo. Los ojos de Aiden se ensanchó. Incluso después de miles de años, las máquinas aún podían funcionar. Él pasé horas explorando, aprendiendo cómo activar algunos de los sistemas. Pequeño. Los robots cobraron vida y retomaron su actividad. Materiales y moverlos silenciosamente. Las antiguas líneas de montaje. Observándolas, Aiden sintió una extraña conexión con él. Personas que habían creado estas maravillas. El ingenio de la humanidad estaba vivo aquí en el zumbido de los circuitos y la precisión. Movimientos de máquinas. A medida que avanzaba, Aiden se alejaba más de la ciudad, siguiendo ríos y carreteras, que ya había sido superada por la naturaleza desde hacía mucho tiempo. Los bosques se extendían sin fin, sus árboles, antiguos y espesos. Los animales emergieron con cautela, ciervos pastando en los claros, pequeños mamíferos que se lanzan entre los caídos, troncos y pájaros llamándose unos a otros. De ramas altas. Aiden se dio cuenta de que la tierra se había curado. En ausencia de la humanidad. La vida prosperó donde los humanos alguna vez tuvieron dificultades. Para mantener el control. Descubrió una presa enorme aún en pie, pero agrietada. En algunos lugares, el agua arrastrada por detrás, alimentando ríos que se habían ensanchado con los años. La IA le sugirió explorar la sala de control de estructuras. Aiden subió las escaleras de metal, maravillándose de la escala de la ingeniería. Máquinas que una vez habían controlado el flujo de agua ahora funcionaron parcialmente por sí solos, guiado por sistemas automatizados. Estudió los paneles de control, dándose cuenta de que con algún esfuerzo, podría restaurar la presa completamente. Este es un poder más allá. Imaginación, murmuró. Los humanos construyeron estas maravillas, y todavía funcionan, incluso después de miles de años. Aiden pasó la noche en el bosque cerca de la presa. Él hizo un pequeño fuego, no para calentarse, aunque la noche era fría, pero por comodidad. Las estrellas brillaban arriba, brillantemente, familiar pero distante. Él pensé en la gente que había vivido aquí, una vez, que había soñado, trabajado y amaban. Su mundo se había ido, pero las creaciones permanecieron, esperando a alguien para descubrirlos. A la mañana siguiente, la IA detectó una señal débil en lo profundo del
Montañas. Aiden lo siguió, subiendo. Senderos rocosos y arroyos que cruzan. El viaje fue difícil, pero su determinación, fortalecido con cada paso, sintió una creciente sentido de propósito. La humanidad dejó atrás la tecnología, las máquinas y conocimiento. Era su deber comprender, conservarlo, y tal vez incluso usarlo, para reconstruir algo nuevo. Finalmente, llegamos a un valle escondido. Allí, parcialmente enterrado bajo rocas y tierra, establecer una instalación enorme como ninguna otra. Había visto. Su arquitectura era elegante, futurista y no tocado por el tiempo. La entrada estaba sellada, pero el asistente pasó rápidamente la seguridad. Sistemas. Las puertas se abrieron lentamente. Silbido, revelando un vasto interior lleno, con máquinas inactivas, unidades de almacenamiento y núcleos de datos. Esto es extraordinario. Aiden susurró. Entró. Tenga cuidado de no tocar nada. La instalación era un tesoro de recursos humanos. Ingenio. Había generadores de energía, sistemas de soporte vital, laboratorios automatizados y asistentes robóticos, todos impulsados por tecnología avanzada que había sobrevivido. Los milenios. Aiden se acercó a un dato núcleo y lo activó. Corrientes de la información llenó la habitación. Aprendió que esta instalación había sido diseñada como un centro de preservación, un lugar para salvaguardar el conocimiento humano, el ADN y la cultura en caso que la población de la Tierra jamás se enfrentó. Extinción. Dentro, encontró contenedores que contiene el material genético de innumerables especies, incluida la humana, semillas de plantas, muestras de animales y incluso el ADN humano fue almacenado cuidadosamente, protegido del tiempo y la decadencia. Aiden's mente llena de posibilidades. Humanidad. Había planeado sobrevivir más allá de sí mismo. Quizás podría usar esta tecnología para restaurar ecosistemas, recuperar lo perdido, especies, o incluso preservar rasgos humanos. De alguna forma, las horas se convirtieron en días mientras Aiden exploraba la instalación. Activó algunos máquinas, aprendiendo sus funciones y se maravilló de la brillantez de la humanidad. Diseño. Se dio cuenta de que incluso solo podía llevar adelante el legado de una especie que una vez había alcanzado las estrellas. Construyeron civilizaciones y crearon maravillas. Un descubrimiento, sin embargo, sorprendió. El más que los demás. En lo profundo en el núcleo de la instalación, encontró una red de sistemas de IA diseñados para mantenerla planeta en ausencia de la humanidad. Las máquinas eran capaces de gestionar ecosistemas, reparación de infraestructura, e incluso creando nueva vida. Estaban, ahora en silencio, esperando que un humano lo guíe. Aiden sintió una oleada de emoción. Con estos sistemas podría revivirla la Tierra de maneras que los humanos habían soñado, pero nunca lo logró del todo. Podría restaurar bosques, purificar ríos y traer equilibrio al planeta. La humanidad, espíritu, ingenio y cuidado por la vida tenían. Sobrevivió, y ahora era él quien debía. Pero Aiden también sintió el peso de responsabilidad. Estaba solo. Ningún humano caminaba por allí. Tierra. Nadie podía aconsejarlo, guiarlo. Él, o compartir la carga. Cada elección. Él hizo que fuera solo suyo. Sin embargo, lo hizo. No flaqueó. Había sobrevivido 15.000 años de ausencia. Había descubierto restos de civilización. Y ahora tenía las herramientas para dar forma a un nuevo mundo. Como él. Al explorar más a fondo, Aiden encontró registros de los esfuerzos de colonización de la humanidad. Las naves espaciales habían transportado humanos a lugares distantes.
planetas, algunos de los cuales habían sobrevivido. Quizás en algún lugar entre las estrellas. La gente aún vivía. El pensamiento le dio esperanza, una visión de reencuentro, incluso si puede que nunca suceda en su vida. Él pasé las noches en el valle, durmiendo, bajo las estrellas, rodeado de máquinas, que zumbaba suavemente, esperando. Activación. Cada día aprendía más. Sobre la tecnología, los archivos y los ecosistemas. El mundo, aunque vacío de personas, estaba lleno de potencial. Aiden se dio cuenta de que ya no era solo un sobreviviente, era un guardián, un custodio del legado humano. Cada máquina que él reparado, cada sistema que estudió fue un paso hacia el regreso del planeta. Vida. La historia de la humanidad se detuvo por un momento. Miles de años podrían continuar a través de él. Y así Aiden comenzó la trabajo. Activó sistemas para monitorear clima, reparar estructuras rotas y plantar semillas en los valles fértiles. Pequeños asistentes robóticos lo siguieron. Comandos, construcción de hábitats y restaurando el equilibrio natural. Por primera vez, con el tiempo, sintió una sensación de logro. No para sí mismo, sino para toda la humanidad. A medida que pasaban las semanas, vio cambios. Ríos. Fluía más limpio, los bosques se hacían más densos y la vida silvestre floreció. El planeta una vez, en silencio ante la ausencia de los humanos, comenzaron a prosperar de nuevo. Y aunque estaba solo, Aiden se sintió conectado con las personas que había vivido, a las máquinas que llevaban sus conocimientos y a la tierra en sí. Miró las estrellas cada noche, pensando en los humanos que habían. Se fue a otros mundos. Quizás algún día volverían, o tal vez volverían. Enviar a otros. Por ahora, Aiden tenía un misión de honrar el legado de su especies y garantizar que la Tierra siguió siendo un lugar de vida, asombro y posibilidad. En ese valle tranquilo, rodeado por los restos de la civilización y la belleza de un mundo. Al recuperarse, Aiden comprendió algo profundo. La humanidad había desapareció de la Tierra, pero no había desapareció del universo. Su espíritu vivió en las máquinas, en el ADN, en conocimiento, y ahora en él. Aiden despertó. Temprano, la primera luz del amanecer pintando el valle en suave oro. Se estiró y miró a su alrededor las pequeñas señales de progreso. Los árboles que había plantado eran brotando hojas verdes. El estrés era fluyendo más claro y pequeño robótico. Los asistentes se movían silenciosamente entre los maleza, reparación de estructuras rotas y cuidando las plántulas. El mundo estaba. Despertó lentamente y sintió una sensación de propósito que nunca había conocido. Caminó hacia la instalación central que tenía descubierto semanas antes, maravillándose de cuanto había aprendido. Los sistemas de IA, una vez silencioso y latente, ahora respondió inmediatamente a sus órdenes. Él pudo activar máquinas para limpiar el agua, reparar estructuras o bosques de plantas. Las posibilidades parecían infinitas. Y para la primera vez, sintió que podía realmente marcar la diferencia. Tengo que hacer más que simplemente sobrevivir, le susurró. Mismo, tengo que restaurar lo que los humanos una vez apreciado. Aiden pasó la mañana experimentando con la vida de la instalación, sistemas de apoyo y ecosistemas. Descubrieron drones automatizados capaces de plantando miles de árboles cada día. Él los programó para reforestar cerca colinas, observando cómo las máquinas se movían con precisión silenciosa, dejando caer semillas en tierra fértil. En días, pudo ver pequeños bosques que comienzan a tomar forma, árboles jóvenes meciéndose en el viento,
Más allá de plantar árboles, se centró en restauración de la vida silvestre. Archivos genéticos. Contenía ADN de innumerables especies y la IA podría ayudar a revivirlos. Él. Empecé con pequeñas criaturas primero. Pájaros, conejos y peces en los ríos. En cuestión de semanas, el valle parecía estar vivo. De nuevo, los pájaros cantaban en los árboles. Los conejos saltaban a lo largo de los arroyos y los peces nadaba en aguas claras. Aiden sonrió, sintiendo una conexión con la vida, regresando bajo su cuidado. Sin embargo, mientras él trabajó, pensó en los humanos que había desaparecido. Leyó los mensajes que le habían enviado. Había dejado atrás las historias de familias, ciudades y comunidades. El mensaje le recordó que la humanidad había sido más que tecnología. Había sido espíritu, creatividad y amor. Aiden. Me di cuenta de que restaurar la vida no era suficiente. Tenía que preservar la esencia de la humanidad misma. Comenzó a grabar sus propios pensamientos, escribiendo diarios y creando archivos digitales. Documentó todo lo que aprendió sobre la tecnología, el medio ambiente y los sistemas de IA. También grabó historias de sí mismo, de los humanos que había tenido. Leer sobre la Tierra y sobre ella misma. Estos registros se convertirían en un nuevo legado. Un mensaje para cualquiera que pueda encontrarlos. En el futuro, a medida que los días se convertían en semanas después, Aiden exploró más allá de la valle. Descubrió pueblos abandonados, campos invadidos por la vegetación y ciudades devoradas por los bosques. Cada lugar contaba una historia de vida, ambición y desaparición. Él. Encontré parques infantiles donde colgaban columpios congelados en el aire, escuelas con pupitres apilados cuidadosamente y teatros con cortinas aún corridas. Cada descubrimiento le recordó que los humanos una vez habían llenado este mundo con energía, risas y amor. Un día, se topó con un puerto espacial parcialmente enterrado en arena y cubierto de enredaderas. Sus plataformas de lanzamiento estaban agrietadas y algunas de las naves espaciales se habían derrumbado, pero otros permanecieron intacto. La IA detectó sistemas que todavía estaban operativos. Aiden activó ellos con cuidado, aprendiendo que el puerto se había utilizado para viajes interestelares. Los humanos habían abandonado la Tierra para ir a planetas distantes, colonias, llevando consigo sus conocimientos, cultura y espíritu hacia las estrellas. Quizás algunos habían sobrevivido. El pensamiento lo llenó de esperanza. Quizás la humanidad todavía existía en algún lugar entre las estrellas. Y él era el cuidador de su casa, planeta hasta que regresaron. Él. La responsabilidad era pesada, pero Aiden lo abrazó. Pasó meses trabajando, incansablemente, activando máquinas, reparación de estructuras y restauración. Ecosistemas. Los bosques se hicieron más densos. Los ríos fluían más suavemente y la vida silvestre prosperó. El valle, una vez tranquilo y vacío, se había convertido en un pequeño oasis de vida. Se dio cuenta de que, aunque los humanos eran ido, el mundo podría florecer con cuidado y conocimiento. Aiden también comenzó, experimentando con la creación de nuevos sistemas para el planeta, usando la IA, máquinas programadas para monitorear el clima, gestionar la salud del suelo y mantener el equilibrio. En los ecosistemas, creó hábitats para animales, asegurando que los depredadores y las presas podrían coexistir. Incluso experimentó con el clima. Control, aprender a estabilizarse. Temperaturas en las zonas afectadas por clima extremo. Sin embargo, nunca perdió visión del espíritu de la humanidad. Pintó murales en lugares abandonados, edificios, bibliotecas llenas de libros y historias, y IA programada.
compañeros para aprender música, arte y literatura. Quería la esencia de los humanos permanecerán, incluso si no hay humanos. Ellos mismos estaban presentes. Una noche, como el sol se puso sobre el valle, Aiden se sentó junto a un pequeño estanque que había restaurado. Peces. Nadaba perezosamente en el agua clara. Los pájaros. Voló por el cielo y el viento. Susurró entre los árboles. Él reflexionó sobre lo que había logrado. En meses, había transformado un mundo silencioso. Mundo abandonado en un mundo próspero. Ecosistema. La Tierra, una vez tranquila en la ausencia de la humanidad, estaba viva de nuevo. Y, sin embargo, sentía un anhelo. Los humanos habían sido exploradores, soñadores y creadores. Ellos había alcanzado las estrellas y construido ciudades. E imaginó maravillas más allá. Comprensión. ¿Dónde estaban ahora? ¿Podrían estar todavía viva en planetas distantes? ¿Podría encontrar algún día? Estos pensamientos lo impulsaron para planificar más. Comenzó a estudiar las estrellas, gráficos, diseños de naves espaciales y comunicaciones interestelares. Quizás él podría enviar un mensaje al espacio con la esperanza para llegar a las colonias humanas. Incluso si nadie respondió, el intento en sí mismo sería honrar el impulso humano de explorar y conectar. Los días se convirtieron en semanas, en meses. Aiden se convirtió en más que un sobreviviente. Se convirtió en constructor, un maestro y guardián. Él nutrió vida, conocimiento preservado y experimenté con la tecnología. Todos los días. Trajo nuevos descubrimientos y nuevas desafíos, pero los enfrentó a todos con determinación y esperanza. Un día, mientras explorando un bosque cercano, encontró algo extraordinario. Un grupo pequeño de máquinas autónomas enterradas bajo hojas y tierra. Eran mantenimiento. Drones diseñados para reparar humanos. Asentamientos. Aiden activó cuidadosamente. Ellos, y de inmediato comenzaron analizando el entorno circundante. Reparar árboles rotos y limpiar arroyos. Las máquinas trabajaron incansablemente, aprendiendo de las órdenes de Aiden. Observándolos, Aiden sintió un sentimiento de orgullo. Humanidad. Había creado herramientas capaces de continuar su legado. Y ahora estaba enseñando cómo continuar. El mundo ya no estaba en silencio. Estaba vivo con el zumbido de máquinas y el movimiento de restaurados ecosistemas. Por la noche, a menudo se sentaba bajo las estrellas, pensando en el futuro. La humanidad había desaparecido de la Tierra, pero sus creaciones habían sobrevivido. Conocimiento, tecnología y espíritu de los humanos todavía estaban aquí, esperando alguien que los guíe, y ese alguien era él. Se dio cuenta de que ser humano era más que estar vivo. Se trataba de curiosidad, resiliencia, creatividad y cuidar el mundo, restaurando la vida en tierra. Él estaba viviendo esos valores, manteniendo viva la esencia de la humanidad, incluso en soledad. Aiden también reflexionó sobre las lecciones del pasado de la humanidad. Guerras, colapso ambiental y más. La dependencia de la tecnología había llevado a la desaparición de personas. Se comprometió a evitaría los mismos errores. Él utilizar la tecnología con sabiduría, respetar la naturaleza y preservaría el equilibrio de la vida. Él querría asegúrese de que los errores del pasado no se repitan. No se repiten. Las semanas se convirtieron en meses, y el valle continuó prosperar. Los pájaros anidaron en los árboles, los ciervos vagaban libremente y los ríos estaban repletos de peces. Los bosques se expandieron por las colinas y llanuras, reemplazando las cicatrices de abandono. Ciudades
Las máquinas trabajaban junto. Él, reparando, plantando y manteniendo la vida. Aiden sintió una profunda conexión con la Tierra, como si él y el planeta era socio en un mundo compartido. Misión. Un día, mientras caminaba por una orilla del río, notó un leve resplandor en el cielo, una señal, lejana y débil, pero inconfundiblemente artificial. Su corazón corrió. ¿Podría ser una colonia humana? ¿Respondiendo a su presencia? ¿Podría? Alguien todavía estaría ahí afuera esperando. ¿Sabes de la Tierra? Aiden activó su dispositivos de comunicación, envío de señales al espacio, con la esperanza de conectarse con cualquier sobrevivientes entre las estrellas. Incluso si no. Uno respondió. Sabía que el intento era significativo. Era una forma de honrar. Espíritu de humanidad para mantener la esperanza de conexión viva. Al ponerse el sol, Aiden estaba situado en una colina con vistas al valle. El bosque se extendía interminablemente, los ríos brillaba y la vida silvestre se movía libremente. Las máquinas zumbaban suavemente, atendiendo a la tierra. Por primera vez, sintió que no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, construyendo un nuevo capítulo para la Tierra y llevar adelante el legado de humanidad. Incluso solo, Aiden comprendió que la historia humana no había terminado. Habían estado en pausa, dispersos a través del tiempo y el espacio, pero podría continuar, y él se aseguraría de que así fuera. Con una respiración profunda, se volvió hacia el valle, listo para otro día de trabajo, descubrimiento y restauración. El espíritu de la humanidad regresó a la tierra a través de él, y él sabía que el futuro, aunque incierto, contenía infinitas posibilidades. Aiden sonrió, sintiendo que la esperanza llenaba su rostro. Corazón. El mundo estaba vivo de nuevo. El legado de la humanidad perduró, y él, solo, pero decidido era su guardián. Aiden se despertó con el suave resplandor del sol de la mañana, su corazón lleno de propósito. El valle que había cuidado durante meses estaba lleno de movimiento. Los pájaros cantaban. Desde los árboles, los peces se lanzaban a través del cristal. Ríos claros y pequeños mamíferos. Exploró los bosques recientemente restaurados. Las máquinas que había activado funcionaron incansablemente, manteniendo el equilibrio en el ecosistema que estaba reconstruyendo. Para él, por primera vez, el silencio que una vez había pesaba mucho sobre él y se sentía diferente. Ya no era vacío. Era potencial. Cada sonido, el susurro de hojas, el zumbido de la maquinaria, el chapoteo de peces en el agua, le recordó que la vida podría volver a prosperar. Aiden subió a una colina con vistas al valle, inspeccionando su obra. Los bosques se extendían a través de las colinas, ríos tallados sinuosos, caminos a través del paisaje, y él. Las llanuras más allá se estaban recuperando lentamente. De siglos de abandono. La humanidad dejó su huella en este mundo, y ahora él continuaba con su trabajo. Pero hoy él no se contentó con centrarse únicamente en tierra. Sus pensamientos se dirigieron a la estrellas distantes. La humanidad había dejado colonias entre los planetas que se aventuran mucho más allá del sistema solar. Sistema. Quizás algunos habían sobrevivido. Quizás en algún lugar aún vivían humanos. Sin saber que su planeta natal había sido restaurado, Aiden activó su sistema de comunicación, un dispositivo que tenía reparado y actualizado utilizando el conocimiento almacenado en los archivos. Él envió señales a través de la galaxia, con la esperanza para alcanzar a cualquier sobreviviente. Pasaron las horas. Pasaron los días. No hubo respuesta. Sin embargo, él se negó a rendirse, enviando la señal.
En sí misma era una promesa. Una promesa que la Tierra estaba viva de nuevo y eso. La historia de la humanidad no había terminado. Mientras trabajaba, descubrió más cosas ocultas. Instalaciones repartidas por todo el país. Algunos eran laboratorios llenos de máquinas inactivas. Otras eran bancos de semillas. Y archivos genéticos que contienen el ADN de innumerables especies. Aiden activó todos ellos. Sintió una sensación de asombro ante la. Los humanos habían hecho una planificación cuidadosa. Hace miles de años para preservar la vida. En caso de que el planeta se enfrentara a la extinción. Con cada instalación que puso en línea, la Tierra se fortaleció. Los ríos fluyeron más suave. Los bosques se expandieron y la vida silvestre. Las poblaciones aumentaron. Pequeños robots. Los asistentes repararon edificios y limpiaron desechos y ecosistemas mantenidos. Aiden. Trabajé junto a ellos, enseñándoles a no solo cómo cuidar el planeta, sino también cómo preservar la esencia de la humanidad, la creatividad, la curiosidad y la compasión que una vez había definido la especie. Un día, mientras exploraba un antiguo observatorio cerca de las montañas, Aiden descubrió un mapa estelar. Los mapas eran antiguos pero detallados, mostrando las ubicaciones de las colonias que tuvo la humanidad, establecidas en planetas distantes. Algunas prosperaron, otros tuvieron dificultades y muchos eran inexplorados. Aiden estudió los mapas con cuidado, aprendiendo a enviar más señales precisas y respuestas de seguimiento a través de grandes distancias. Al caer la noche, se sentó afuera de la observatorio, contemplando las estrellas. La luz centelleante representaba la esperanza. Esperanza, que los humanos todavía estaban vivos en algún lugar, llevando adelante los sueños de sus ancestros. Susurró en la noche un mensaje para lo desconocido. Estoy aquí. La Tierra está viva. Otra vez. Si puedes oírme, regresa. El mundo que dejaste te espera. Días se convirtieron en semanas. Aiden continuó. Restaurar la Tierra, enviando señales a espacio y mejorar los sistemas que tenía encontrado. Había aprendido a controlar el clima. Sistemas, plantar bosques automáticamente. E incluso gestionar las poblaciones animales para garantizar el equilibrio en los ecosistemas. La Tierra ya no era un mundo silencioso. Era viva, próspera y lista para la humanidad. Para regresar. Entonces, una noche, la señal que él había estado esperando que llegara. Desmayarse primero, casi imperceptible, pero innegablemente humano. El corazón de Aiden se aceleró. Trabajó febrilmente para fortalecer la conexión, utilizando todos los sistemas y archivo a su disposición. La señal creció. Voces más claras y reveladoras. Humanos que había sobrevivido entre las estrellas. Ellos escuchan. Nosotros, susurró Aiden, con lágrimas en los ojos. Han sobrevivido. Por primera vez. Durante milenios, Aiden sintió la presencia de otros, incluso a través del vasto vacío del espacio. La humanidad no había desaparecido. Su historia había continuó, y ahora la Tierra estaba lista para darles la bienvenida a casa. Durante los siguientes semanas después, Aiden se coordinó con la IA, sistemas y las colonias distantes. Información compartida sobre el planeta, su ecosistemas y las máquinas que tenía restaurado. Él preparó la Tierra para recibir el regreso de los humanos, asegurando que los bosques, los ríos y las ciudades podrían apoyar la vida una vez más. El valle, una vez tranquilo y vacío, se había convertido en un centro de restauración. Los robots mantenían los bosques, los ríos y la vida silvestre, mientras que los sistemas de IA monitoreó las condiciones globales. Aiden había
transformado de un sobreviviente solitario en un guardián, un cuidador de la humanidad. Legado. Y entonces, un día, aparecieron los barcos. En el horizonte. Pequeño al principio, luego, creciendo a medida que se acercaban a la Tierra. Los humanos habían regresado. Las naves aterrizaron. Suavemente, y de ellos emergió gente de todas las edades, con expresiones de asombro y la incredulidad. Miraron la tierra restaurada, bosques florecientes, ríos que fluyen, y la vida salvaje, y entendieron inmediatamente lo que había sucedido. Aiden dio un paso adelante para saludarlos. Ellos lo miró fijamente, el único humano que había. Mantuvo el planeta, el que tenía. Llevó adelante el espíritu de la humanidad. Y en sus ojos vio reconocimiento, gratitud y esperanza. Tú hiciste esto. Uno de ellos dijo con voz temblorosa. Tú, tierra restaurada. Aiden asintió. Seguí. Lo que los humanos dejaron atrás. Yo lo preservé. Tu legado. La tierra está viva de nuevo gracias a ti y a nosotros. Las lágrimas llenaron sus ojos. Cuando se dio cuenta de la verdad. La humanidad había regresó, pero no solo para reclamar un planeta. Regresaron a un mundo que había sido salvado por uno de los suyos. Aiden se había asegurado de que los errores de el pasado no se repetiría. La Tierra era prosperando y los humanos podrían comenzar una nueva. Más sabios y respetuosos del equilibrio entre la tecnología y la naturaleza. Sobre él, los siguientes meses, los humanos que regresan. Trabajó junto a Aiden y la IA. Sistemas. Se reconstruyeron las ciudades, se construyeron los bosques. Fueron gestionados con cuidado y los ecosistemas fueron preservados. La humanidad aprendió de sus errores usando el conocimiento Aiden. Se habían conservado para garantizar una sostenibilidad futuro. Los errores del pasado fueron no se olvidan. Fueron lecciones que guiaron la reconstrucción de la civilización. Aiden continuó explorando, enseñando y guía. Él compartió el conocimiento de la archivos, historias del pasado de la humanidad y las lecciones que había aprendido mientras estaba solo. Recordó a todos que la supervivencia era. No se trata solo de tecnología o fuerza, pero sobre curiosidad, resiliencia, creatividad y cuidado de la vida. Las estrellas de arriba ya no eran solo puntos de luz distantes. Eran destinos, recordatorios de lo humano, impulso para explorar, soñar y expandirse. Más allá de la Tierra, la humanidad había regresado a su hogar, pero el universo permaneció como un vasta frontera llena de posibilidades. Y en el valle donde todo lo tenía. Una vez comenzado, Aiden observó el floreciente, los bosques, los ríos que fluyen y la vida silvestre moviéndose libremente. Se dio cuenta de que había sido parte de algo extraordinario. Había conservado la humanidad. Espíritu vivo, incluso cuando toda esperanza parecía perdido. Había demostrado que los humanos, ingenio, resiliencia y determinación, podría perdurar incluso a través de milenios de ausencia. La Tierra estaba viva de nuevo. La humanidad era su hogar, y Aiden, una vez que él, un ser humano solitario en un mundo silencioso, se había convertido en el puente entre el pasado y el presente. Futuro. A medida que el sol salía sobre él. Planeta restaurado, Aiden se paró en una colina, con vistas al valle, rodeado de humanos, máquinas y vida. El mundo ya no estaba vacío. Los errores de el pasado se había convertido en lecciones. El silencio de las eras se habían roto y la humanidad. El espíritu había triunfado. Tomó una profunda soplo de aire fresco de la mañana, sintiendo la esperanza llena su corazón. La historia de la humanidad estaba lejos de terminar. Se había pausado, dispersos a través del tiempo y el espacio. Pero ahora, continuó con él,
Los humanos que regresan, y con el planeta. Por primera vez en 15.000 años, Aiden sonrió, sabiendo que el amanecer de una nueva era había comenzado. El futuro estaba completamente abierto, lleno de vida, aventura, y posibilidad, y humanidad, resistente, inteligente y duradera, era listo para abrazarlo una vez más.